Me sorprende que nunca se haya mencionado esto en X, pero existen unas ruinas en Montana que están realmente fuera de lugar. Por aquel entonces toda el área fue tomada por el ejército de los Estados Unidos con la excusa de que se convertiría en un sitio de misiles. A todo el mundo se le decía eso, pero en realidad todos los lugareños, incluyendo a mis abuelos, sabían la verdad. Ser yo, tener 14. Por aquel entonces vivía en Billings y mis abuelos en Jack. Un verano durante la segunda administración de Bush, mis padres me enviaron junto a mis primos con ellos por unas semanas. Para ser honesto, mis primeros días con ellos fueron difíciles. Mis primos eran mayores que yo y trabajaban bien en la granja de los abuelos, pero las tareas del verano me dejaban exhausto y estresado. Un día, mis primos me preguntaron si quería ir con ellos y el abuelo al bosque. Acepté porque no tenía nada mejor que hacer, y partimos en 2 camionetas con todoterrenos hacia el noroeste. Para ser honesto, no tengo idea de por cuánto tiempo viajamos, pero al final llegamos al comienzo de un sendero algo descuidado. Mis 3 primos y mi abuelo todos tenían sus todoterrenos, así que me tocó subirme junto a mi primo Simon. El abuelo nos dijo enfáticamente que nos quedáramos en el sendero, ya que habían osos pardos en el área y tienden a mantenerse alejados de ellos por el ruido. El abuelo fue a la cabeza con todos los demás detrás de él. Nuestro destino, un pequeño lago a 1 hora de viaje donde almorzamos riendo y bromeando entre todos. Todo marchaba bien, cuando de pronto vimos a lo lejos el mirador de la montaña Garben, y el abuelo entonces nos contó sobre una base militar secreta escondida en ella. En ese entonces en lo único que pensaba era en videojuegos como Halo con supersoldados luchando contra alienígenas, así que eso y la historia del abuelo no solo me emocionó a mí sino también a mis primos. El abuelo nos dijo que era una zona controlada por helicópteros y camionetas negras que detenían a la gente que se acercaba demasiado, así que les hizo prometer a mis primos y a mí que no iríamos para allá. Cuando terminamos de empacar todos partimos de regreso a las camionetas con el abuelo de nuevo a la cabeza. Todo parecía normal, cuando de pronto me di cuenta de que ya no estábamos siguiéndolo y nos dirigíamos hacia la montaña. Le pregunté a Simon si era una buena idea y él me dijo que sí. Eventualmente nos topamos con una cerca con algunas señales de advertencia que nos decían que no nos acercáramos, hasta que 20 minutos después, bordeando la cerca, encontramos un agujero en ella. Aquel agujero era lo suficientemente grande como para usar nuestros todoterrenos. Viajamos siguiendo un río que corría cerca de la montaña, hasta que eventualmente comenzamos a ver columnas viejas que parecían egipcias entre los árboles, y cuando paramos y comenzamos a seguirlas a pie, dimos con un gran edificio en ruinas. Había tallas de pájaros por todas partes a los alrededores, simples, pero parecían humanas con cabezas de pájaros y piernas largas, mientras que otras tallas incluían círculos y triángulos en patrones extraños. Mis primos se reían de lo increíble que era todo esto y se sentían como Indiana Jones. Aquel edificio principal era enorme pero estaba cubierto de maleza, pero también tenía cajas viejas por todas partes con cosas del ejército, generadores y equipo oxidado en el centro. Yo estaba nervioso como la mierda y solo quería irme, pero mis primos no, y continuaron adentrándose más y más en el edificio principal, donde encontramos más tallas de pájaros y un enorme pilar de piedra en el centro. Entonces escuchamos un helicóptero haciendo eco a través del valle, y todos salimos corriendo hacia los todoterrenos para salir de allí. El viaje de regreso me pareció uno de los más largos de mi vida, así que no fue ninguna sorpresa que cuando llegamos al agujero de la cerca, ya nos estaban esperando 2 camionetas negras con hombres parados allí. Arriba de nosotros podíamos escuchar no 1 sino 2 helicópteros, mientras que los muchachos de las camionetas salían y nos apuntaban con sus armas. Al final nos llevaron a una estación de guardabosque donde nos mantuvieron cautivos en una pequeña cabaña adjunta al edificio. Entonces el abuelo apareció y nos sacó de allí. Nadie nos dijo nada cuando salimos, y menos cuando vimos que ya no estaban nuestros todoterrenos. El abuelo nos dijo que se los llevaron al igual que una de nuestras camionetas, y durante todo el camino a casa guardamos silencio. Cuando llegamos a casa, la abuela nos recibió llorando. Ambos nos dijeron que nunca habláramos de lo que vimos, y que si alguien nos preguntaba qué había pasado, nos perdimos en el bosque y el abuelo nos encontró. Nunca volvimos a hablar de eso entre nosotros y ciertamente nunca con nuestros padres. Un año después en la escuela, escuché a otro niño hablar sobre un templo escondido en los bosques de Kootenay. Eso inmediatamente me trajo recuerdos, y preguntándole al respecto me contó la historia de cómo él y su padre encontraron el mismo lugar que mis primos y yo encontramos esa vez. Él describió las cosas que vio ahí perfectamente, por lo que temiendo a los del gobierno le dije que nunca volviera a hablar de ello.
Incluso ahora me siento un poco intranquilo. La verdad no sé si alguien más ha estado allí, pero aunque intenté usar Google Earth y otros proveedores no tuve suerte. No sé si los árboles cubren todo o si el gobierno lo eliminó de los mapas satelitales, pero del mismo modo las búsquedas en línea tampoco me arrojaron algo. Yo, por mi parte, nunca olvidaré las tallas de hombres pájaros y demás formas extrañas talladas en las rocas erosionadas.